Aprendizaje esperado uno. Relaciona conceptos de sociología, subjetivo, estudia sus ramas, diferenciando su aplicación en los medios rural, urbano y cultural y político. La sociología es la ciencia social que estudia sistemáticamente las sociedades humanas y sus estructuras, instituciones, relaciones e interacciones entre individuos y grupos. Analiza cómo se forman las normas, valores y roles sociales, cómo se producen los cambios y desigualdades sociales, y utiliza métodos cualitativos y cuantitativos para explicar y, en ocasiones, proponer soluciones a problemas sociales, aumentando su importancia que nos ayuda a entender acciones futuras y explicar las pasadas. En el siguiente video encontraremos los campos que abarcan la sociología, los factores que la sustentan, el método científico en las diversas teorías, las diferentes metodologías, las corrientes teóricas y la aplicación de escuelas sociológicas. Y sin más, comencemos. Los campos de la sociología. La sociología tiene tanto campo como estudio, como actividades que realice o haya realizado la sociedad. Cualquier hecho presente o pasado puede ser objeto de estudio sociológico. Así, existe la sociología de la comunicación, del arte, estudio, fenómenos urbanos, etc. El centro es la interacción. Casi toda actividad humana implica la relación social. La sociología entra al estudio particular en todos los campos de estas actividades humanas, como la política, el derecho, la educación, la industria, la religión, los medios de comunicación e incluso el deporte. Es así como encontramos nexos y aplicaciones de estudio en todos estos ámbitos. Independientemente de los mencionados, encontramos sociología urbana. Esta no es la sociología de lo que ocurre todo en la ciudad. Transversal a otros campos de la sociología, familia, trabajo, educación, etcétera, la sociología urbana se centra sobre principalmente lo urbano de los diversos aspectos de la vida social. Interroga sobre la manera en que los elementos que estructuran de manera específica las relaciones entre actores, instituciones y grupos sociales construyen una ciudad como entorno. Para un sociólogo, y la ciudad es principalmente un lugar donde viven algunos grupos sociales, donde trabajan, donde crían a su familia y donde interactúan o no con las personas. Tales grupos sociales se distribuyen geográfica, demográfica, económica, política, cultural y forman un sistema social. Pasando con la sociología rural, estudia los sistemas y las problemáticas rurales, el campo y sus habitantes, las condiciones de convivencia entre los recursos naturales y las ocupaciones sociales, enfocándose en un análisis metodológico, estadístico y con rigor estrictamente sistemático de los diferentes casos que suceden en los medios rurales. Mantiene estrecha relación con las disciplinas como la economía, la psicología y, por supuesto, la sociología en general, lo que le permite una multifuncionalidad de disciplinas y, a su vez, crear vínculos con entidades federativas encargadas del desarrollo social, no solo de regiones rurales sino urbanas. Sociología del campo social. Comprende la determinación de las causas o factores que producen el cambio político. El término es relevante en estudios dedicados a historia y economía y política, y pueden abarcar desde conceptos como revolución y cambio de paradigmas hasta casos superficiales en una pequeña comunidad. La idea de progreso y la idea de innovación son conceptos que deben incluirse en el análisis. El cambio social incluye aspectos con el éxito o fracaso de diversos sistemas políticos y fenómenos como la globalización, la democratización y el desarrollo de crecimiento económico. En la educación, estudia el fenómeno de la educación desde varios puntos de vista, los cuales pueden agruparse bajo tres dimensiones generales, que son la educación formal, educación informal, educación no formal e industrial o del trabajo. Estudia las relaciones obrero-patronal, la generación de empleos, la asignación y selección de cargos empresariales, las capacitaciones laborales, la demanda de empleo, los salarios y las condiciones de trabajo de los empleados. En las instituciones sociales estudia la familia, las religiones, la escuela, el Estado, es decir, es su función en la sociedad. Y concluyo con la sociopatología, que estudia lo relacionado con las enfermedades de la sociedad. La sociología, al ser una ciencia, tiene muchas características de estas mismas. La primera es que es empírica, lo que significa que basa sus explicaciones en la observación y recolección de datos.
por lo que utiliza investigaciones de campo, encuestas, entrevistas y otros métodos para confirmar sus hallazgos. Otra característica que tiene es que es teórica, ya que construye conceptos, categorías y teorías que permiten comprender los fenómenos sociales. Además, no es dogmática, es abierta puesto que no admite otro criterio de autoridad y validación de sus teorías más que su construcción empírica. La siguiente característica que contiene es que es acumulativa. Significa que no empieza de cero, agarra registros de investigaciones anteriores para entender la información nueva, por lo que compara sociedades pasadas y presentes para entender las transformaciones. Otra característica que demuestra que es una ciencia es lo crítica que puede ser, ya que no solo describe la sociedad, sino que también la cuestiona, buscando detectar problemas sociales como la pobreza, la discriminación o la violencia, proponiendo alternativas de cambio. Por último, es neutra, lo que significa que no busca juzgar a las personas ni decir que está bien o está mal. Su objetivo es describir y explicar los hechos sociales. El método científico se basa en la idea de investigación antes de realizar conclusiones, haciéndolo de un modo específico. Este modo sirve para hallar la verdad y enseñarla, y este se realiza en el siguiente orden. El primero es enunciar las preguntas bien formuladas. El segundo, arbitrar conjeturas fundadas y concretables con la experiencia para contrastar las preguntas. El tercero es derivar consecuencias lógicas de las conjeturas. El cuarto es arbitrar técnicas para someter las conjeturas a la concreción. El cuarto es la interpretación de los resultados. El sociólogo puede utilizar dos métodos de investigación. Los comunes son la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa. La investigación cualitativa es un diseño flexible e interpretativo que busca comprender e interpretar los fenómenos sociales de su contexto. Para esto se busca en antecedentes como el materialismo histórico, la hermenéutica y el estructuralismo. No sigue un proceso rígido y utiliza fenómenos de recolección de datos no estandarizados. Además, considera que la realidad se construye a partir de las interpretaciones de los participantes. Su finalidad es transformar la realidad en representaciones visibles mediante prácticas interpretativas. La investigación cuantitativa se pega al método científico, enfocándose en hechos objetivos y medibles. Además, plantea problemas de estudio concretos y delimitados, siguiendo un proceso riguroso con hipótesis comprobables. Sus antecedentes son el empirismo, el formalismo y el funcionalismo, por lo que busca explicar y generalizar resultados a partir de una muestra, usando la lógica deductiva y métodos estadísticos para el análisis. El método hermenéutico se centra en la interpretación del sentido de las acciones sociales, tratando de comprender los significados que los individuos contribuyen a lo que hacen. Considera que los fenómenos sociales no pueden ser entendidos únicamente con dos objetivos, sino que requieren tomar en cuenta la subjetividad, el contexto cultural y los símbolos que orientan la vida social. El método de empirismo se basa en la observación directa de los hechos. El conocimiento se obtiene a partir de la experiencia y de la evidencia comprobable. Busca describir y analizar los fenómenos sociales de manera objetiva, confiando en la información verificable y dejando de lado interpretaciones personales. El método funcionalismo entiende la sociedad como un sistema compuesto por diferentes partes que cumplen funciones específicas. Cada institución, práctica o costumbre contribuye al equilibrio y estabilidad del conjunto social. Su propósito es explicar para qué sirve cada fenómeno dentro de la sociedad y cómo se relaciona con los demás elementos. Ahora tenemos el aprendizaje esperado número 4, en el cual se explica la influencia de las teorías sociológicas en los fenómenos sociales y su repercusión en el cambio social, además de contar con las ciencias que se estudian de aquí. Primero empezaremos con las teorías sociológicas, el cual tenemos primero el positivismo, el cual es una corriente filosófica la cual afirma que el único conocimiento real es el conocimiento en base al fundamento científico, y de que esta misma manera este surge del comprobar las teorías en base a su propio método científico.
Se sabe que surgió en Francia a principios del siglo XIX y por parte de Saint-Simon, Auguste Comte y Georges Stuart Mill, los cuales fueron los principales precursores junto con Francis Bacon. Luego tenemos el funcionalismo, el cual se refiere a una doctrina en la cual se enfoca en el movimiento psicológico de las ciencias sociales. De esta misma manera surgió durante el siglo XIX y Emilio Durkheim la utilizó en los temas como el suicidio, la gran división social e incluso económica. Trata de alejarse lo más posible de la fisiología, aunque, irónicamente, Alemania envió filósofos para estudiarlo y aplicarlo en una revista orientada a la misma filosofía. El evolucionismo. En el siglo XIX, al ser expuesta una teoría sobre la evolución, los que lograron esta hazaña fueron Herbert Spencer y Charles Darwin. Esta mostraba todo lo que relacionaba a la biología, lo natural y lo moral. La sociedad evoluciona, confirmando que incluso las cosas intangibles evolucionan con el tiempo. Luego tenemos el marxismo. Los planteamientos presentados son diferentes a los funcionalistas y por ello ningún término comparte significado con el evolucionalismo o el propio funcionalista. Estuvo muy enfocada con la sociedad, pero más específicamente con la lucha de clases. Como su nombre lo indica, esta fue creada por Karl Marx durante el siglo XIX y mantuvo que la vida material condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual. Por último, tenemos la teoría comprensiva. Esta criticó duramente el marxismo, que no lo invalida, pero trata de explicar por qué son válidas las teorías propuestas. Por ello, desarrolló una teoría de acción social de 3 tipos: social, afectiva y tradicional. El poder era algo muy importante, tanto como el honor, ya que ambos estaban enfocados en la posición de cada uno y esta fue desarrollada por Max Weber a finales del siglo XIX y inicios del siglo XX. De otro lado, tenemos la clasificación de las ciencias. Las ciencias pueden dividirse inicialmente en las formales, en las cuales encontraríamos la matemática, la estadística y la lógica, cosas más factuales o cosas que ya tienen una fórmula ya hecha para poder resolverse. Luego tenemos las fácticas, las cuales son cosas como su nombre indica, de factores, cosas externas o internas. Entre estas tenemos la sociología, la psicología, la antropología y la economía. Aunque de la economía sería hablar un poco más, ya que la economía podría también ser relacionada a la formal, pero está más enfocada en las fácticas. Como su nombre lo indica, se muestran en factores que ahora tenemos. La última división, la cual tenemos, son las naturales. En este encontramos la física, en la que tenemos la obvia física, la química y la astronomía. Aún nos mantenemos en las naturales y tenemos las biológicas, en las que se encuentran la biología, la zoología, la botánica. Y por último tenemos la de la Tierra, las cuales son las que encontramos como la geología, la meteorología y la paleontología. La cultura es todo un complejo que incluye el conocimiento, creencias, arte, moral, leyes y costumbres, así como cualquier otra habilidad o hábito adquirido por el hombre como miembro de una sociedad. La cultura es todo creado por el hombre, sin embargo, es difícil una definición precisa del concepto de cultura. Kroeber y Kunkel examinan más de 100 definiciones antropológicas, que es bastante amplia que la palabra de todo lo que emplea de manera ordinaria. Etimológicamente, la cultura viene del latín cultura y se refiere al saber de los conocimientos. Sin embargo, el término cultura se ha modificado su sentido y multiplicando sus definiciones para referirse sobre todo a la creación de los humanos. Los de una cultura son asumidos por otras y en muchos casos inconscientemente. Hoy en día es un fenómeno común debido al desarrollo tecnológico que han alcanzado las telecomunicaciones y el intercambio constante de información entre las personas a nivel mundial. La aculturación se representa cuando un grupo de personas adquieren una nueva cultura o algunos aspectos de varias culturas, olvidando la propia, por lo que este fenómeno se puede definir como la pérdida o la transformación de rasgos culturales. La endoculturación es otro fenómeno que se representa como parte de la cultura, es la endoculturación. Esta se refiere a la transmisión de la cultura que se da en generación en generación. Esta está íntimamente relacionada con el proceso de la socialización de los niños. En la aculturación, las nuevas generaciones aprenden de manera casi inconsciente las partes esenciales de la cultura, retomándola de sus padres y abuelos, y algunas formas de pensar y de cómo comportarse.